lo que es un predio privado. Cuando hablamos de territorios colectivos, desde luego, ya lo habíamos mencionado, están las comunidades indígenas, los afroamericanos, los raizales, bueno. Entonces estamos hablando de predios que son adjudicados a comunidades pertenecientes a grupos étnicos en el marco del reconocimiento de los resguardos legalmente constituidos, según el decreto 2164 de 1995 o de las propiedades colectivas de comunidades negras conforme a la ley 70 de 1993. Entonces, este par de comunidades, tanto de comunidades indígenas como de territorios de colectividades negras, pueden constituirse legalmente y existen constituidos legalmente de acuerdo a este decreto y esta ley. Y por supuesto, son debidamente identificadas y desde luego trámites realizados ante las entidades correspondientes, como él decía, del Estado, que en su momento era el Ministerio de Agricultura, el INCOR, el INCODER y hoy en día la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, esa constitución se hace ante esta entidad, desde luego, pues con todos los documentos que ya les soliciten, se constituyen legalmente y desde luego existe un documento oficializado por parte de esta entidad en donde queda constituido, así como cuando se hace una adjudicación mediante una resolución. Se constituye y entonces aparece legalmente constituida por cualquiera de estas entidades que les comenté, que hoy en día la Agencia Nacional de Tierras, y desde luego nosotros catastralmente debemos inscribirlas. Entonces, aquí como vemos en el mapa, son los que existen actualmente. Tanto las comunidades indígenas, como vemos en moradito, todas estas desde La Guajira, imagínense, hasta por allá el Amazonas, y desde luego el Chocó, existen todas estas comunidades indígenas, que son las que están en morado. Y los territorios de colectividades negras o afrodescendientes son las naranjitas que vemos en el mapa. Y por supuesto está en toda la costa pacífica. Dense cuenta que hacia la costa Caribe no existe ninguna comunidad de este tipo, pero sí todas están sectorizadas en toda la costa pacífica. Entonces esta es la distribución que existe de este tipo de comunidades creadas con alternativa de oficializarse mediante estas leyes que estamos mostrando, esta norma, y por supuesto ante la Agencia Nacional de Tierras. Desde luego estas comunidades no solamente se constituyen simplemente por existir, ¿no? Eso tiene otro trasfondo y es que desde luego el Estado a este tipo de comunidades les dan muchos beneficios y desde luego recursos. Y por supuesto, la única forma de que ellos tengan estos recursos es constituirse legalmente para poder acceder a estos recursos. Y otra característica es que a pesar de que nosotros la inscribimos en catastro, desde luego este tipo de comunidades no pagan ningún impuesto predial. Entonces simplemente existen como una estadística, simplemente se consigna y se incluye todas las construcciones que tengan dentro de estas zonas, pero también pueden ser contempladas dentro del estudio económico para ser evaluadas, pero sí lo que no tienen es, desde luego, afectación fiscal y cobro de impuesto predial. Entonces, es la ventaja también que tienen este tipo de comunidades en los territorios, para que también tengan conocimiento del tema. Un predio vacante. Bueno, aquí empieza a haber como un poco de confusión con los baldíos, con los vacantes. Entonces, si hablamos de vacante, estamos hablando de predios que, como lo menciona aquí la definición, son bienes inmuebles que se encuentran dentro de territorio respectivo a cargo de la nación, sin dueño aparente o conocido, o sea, no son del Estado, ¿sí? Sino simplemente están a cargo de la nación, pero no tienen ningún dueño. Y por eso se denominan vacantes, diferentes a los predios baldíos, ¿no? Que son del Estado, y por supuesto se los reserva, y desde luego sobre ellos hacen las adjudicaciones correspondientes cuando algún interesado lo solicita.
Cuando hablamos de clasificando el suelo, como lo veíamos en la presentación que veíamos de ordenamiento territorial, por supuesto hemos mencionado aquí a la misma ley 388 del 997. Entonces, en el artículo 30, cuando hablan de clases de suelo, dice: los planes de ordenamiento territorial clasifican el territorio de los municipios y distritos en su suelo urbano, rural y de expansión urbana. Al interior de estas clases podrán establecer las categorías de suburbano y de protección de conformidad con los criterios generales establecidos en los artículos siguientes. Entonces, es lo que les mostré y lo que vimos en la presentación anterior, referida a la clasificación de suelo. Entonces, pues el modelo de datos también, y de acuerdo al formulario que ustedes se dieron cuenta ahí, los clasifican solamente en urbano, rural y de expansión urbana. Pare de contar. Entonces, solamente dentro del modelo de datos, a pesar de que hay otra clasificación adicional, como la de suburbano, de protección y adicional a estas tres, no están contempladas dentro del modelo. O sea, no lo consideraron necesario y solamente incluyeron de las 5 clasificaciones que hay en la ley, solamente estas 3. Entonces es lo que vamos a tener como información catastral en cuanto al suelo. Entonces, suelo urbano, bueno, ya lo habíamos definido en la presentación anterior y ya lo habíamos mencionado, pues corresponde a lo que estamos identificando ahí en fotos y desde luego a la carta que existe, carta catastral que existe, como vemos aquí donde dice plan de ordenamiento territorial, en donde está definido su municipio, como ven ahí con pedacitos más pequeños que son las manzanas correspondientes al casco urbano y bueno, toda la división que pueda tener respecto a su plan de ordenamiento territorial. Entonces esto ya lo miramos y lo definimos en la presentación anterior. Al igual que el suelo rural, por supuesto, para qué está diseñado, para qué está hecho. Y desde luego, como lo vemos, aquí en la foto de la derecha, en el plan de ordenamiento territorial ya definido e identificado. Ah, bueno, pero en el anterior, el que estamos viendo todavía porque no ha cambiado la diapositiva, bueno, ya cambió. Entonces, permítame, me devuelvo un momentico a la diapositiva anterior. Porque pues lo que les comentaba y quería mostrar ahí era evidentemente la limitación de lo que es el perímetro urbano con el rural, ¿no? Entonces, lo que nosotros mostramos en esta carta catastral, bueno, esta viene a ser un plano de conjunto urbano, es eso, es identificar eh, los límites de ese perímetro urbano y por supuesto todo lo que esté dentro de él. Entonces aquí están identificados si hay sectores, están identificadas si hay comunas, deberían estar completamente definidas y descritas, y por supuesto las manzanas que tiene cada uno de estos sectores o cada una de estas comunas. Entonces, esto lo que estamos viendo aquí es un plano de conjunto urbano, que lo que nos identifica es eso, su perímetro urbano y lo que haya dentro de él. Entonces, como les digo, si hay sectores, si hay comunas, si hay barrios y por supuesto las manzanas correspondientes a cada una de ellas, de acuerdo a lo que exista, a lo que haya, a lo que esté contemplado dentro del plan de ordenamiento territorial. Y por supuesto, como les he dicho, así debemos inscribirlo en el catastro. Y el número predial asociado a todo lo que comento anteriormente, que cuando veamos el número predial nacional sí contempla todos estos ítems, mientras que el de 20 dígitos no. Bueno, y desde luego, referido al suelo rural, que es la siguiente diapositiva, está la definición correspondiente que la vemos desde luego en la presentación anterior y el mapa que está al lado derecho, que ese es un plano de conjunto rural, en donde se identifica aquí primero el límite municipal, el límite, el perímetro municipal, ¿sí? Porque todo lo que aparezca inscrito en catastro de esa jurisdicción de este municipio, pues debe estar dentro de este perímetro. Entonces está el perímetro municipal, que es el perímetro que vemos de este plano de conjunto rural y todo lo que esté dentro de él, pero pues a un nivel macro hasta el límite municipal, hasta el límite del perímetro urbano.
Que como nos damos cuenta aquí con los colorcitos, aquí lo que nos está identificando que es la división político-administrativa que tiene ese municipio con respecto a su zona rural y por supuesto las veredas que existen dentro de él. Entonces cada polígono de color de este es una vereda dentro de ese municipio. No vemos asociado a ningún sector, pues si existiría también debería estar identificado. Y por supuesto lo que vemos aquí en este polígono azul, a ver si alcanzo a mostrarlo con el... Ah, sí, aquí me da la alternativa. Perdón, ay, ¿qué hizo? Perdón, un momentito. Para mostrar con el puntero eso. Ahora se quedó ahí. Eso. Entonces, si se dan cuenta, en el mapa que está aquí en el lado derecho, ese polígono blanquito que encontramos, donde estoy mostrando y estoy encerrando en rojo, ese es el perímetro urbano. Entonces, está en blanquito es porque desde luego ahí no podemos dibujar todas las manzanas, sectores, comunas, porque es muy, muy pequeño. Por supuesto, la escala que estamos mostrando aquí, este mapa, el valor de la escala es un valor muy grande. Y por supuesto no me permite ver detalle, más detalle. Entonces, cuando el valor de la escala sea más pequeño, vamos a tener más detalle. Cuando vemos el valor de la escala, lo vamos a entender. Pero como tengo una escala en valor grande, desde luego el detalle es mucho más amplio, pero eh, pues no me identifica cosas tan pequeñas como lo que se encerré en rojo y lo que estoy mostrando en el punto de ahí, que ese es el perímetro urbano de ese municipio. Entonces, este plano de conjunto rural me presenta es eso. Primero, todo el perímetro del municipio, porque desde luego aquí es todo el municipio. Y desde luego, la división político-administrativa en su zona rural. Entonces, como vemos, todas las veredas que contempla ese municipio. Y lo que está encerrado aquí en el polígono blanco, el perímetro urbano con respecto a lo rural. ¿Sí? Entonces, obviamente todo eso está identificado dentro del plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Y catastralmente debe estar inscrito en esa forma. Entonces, como les digo, la importancia de cuando nosotros hacemos catastro, sea formación, sea actualización, es que el plan de ordenamiento correspondiente está actualizado para que nos refleje catastralmente la realidad del territorio en cuanto a su ordenamiento territorial. Zona de expansión urbana, entonces, como lo mencionábamos también allá en la definición, y pues aquí lo vemos aquí identificado como estos polígonos rosaditos, que se dan cuenta ustedes, están entre lo urbano y lo rural. Entonces, en este plano de conjunto del municipio, en donde estamos identificando la zona urbana, que ya está completamente definida, y la zona rural, aquí alcanzamos a ver algunos nombres de veredas, y por supuesto, esas zonas de expansión urbana. Entonces son áreas completamente definidas que tienen características que a futuro se van a convertir en urbanas. Entonces ahí están completamente definidas como lo vemos en este mapa con esos polígonos rosaditos. En cuanto a la destinación económica, como les decía, desde luego está identificado de acuerdo al modelo de datos y de acuerdo al diccionario en donde están definidas todas estas alternativas que tenemos para optar por una clasificación del destino económico del predio, que es único. Pues no pueden ser varios, sino tiene que ser uno solo. Entonces, dentro del modelo de datos existe el ítem de destinación económica tipo y por supuesto está todas las alternativas que tenemos de ese destino económico que son las que están en ese formulario de levantamiento predial catastral. Desde acuícola, agrícola, agroindustrial, comercial, cultural, hasta servicios funerarios y uso público. Entonces, la alternativa que nosotros tenemos, como les digo, es una de estas que existen como destinación económico de acuerdo a lo que está utilizado el predio y las construcciones que hay dentro de él. Entonces, la resolución 70 define el destino económico como la clasificación para fines estadísticos que se da a cada inmueble de su conjunto terreno, construcciones o edificaciones en el momento de la identificación predial de conformidad con la actividad predominante que en él se desarrolla. Entonces, eso es lo que les decía. Debemos nosotros identificar el terreno, para qué está siendo utilizado, las construcciones que hay dentro del terreno y, por supuesto, identificar
cuál es el uso que se le está dando a ese predio para tener como alternativa la escogencia de alguna de estas opciones como destino económico. Entonces aquí vemos ejemplos de algunos destinos. Vamos a ver aquí algunos. El acuícola, pues aquí se califica con destino acuícola aquellos predios donde se realizan cultivos de organismos acuáticos en ambientes naturales o artificiales. Entonces vemos esta laguna, perdón, estas fotos de lagunas utilizados para cultivo, para ese tipo de cultivos y para estos ambientes. Entonces, pues obviamente los identificamos, los clasificamos y pues va a tener ese destino económico. Si hablamos de agrícola, entonces aquí la definición lo dice, predios con funcionalidad de laboreo agrícola, terrenos que han sido transformados y ocupados para producción de cultivos, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades alimentarias, comerciales y agrícolas. En caso de encontrar actividad agrícola y actividad pecuaria en un mismo predio, mira, aquí lo dice, se califica de acuerdo, perdón, según la actividad que predomine. Si ambas actividades tienen el mismo porcentaje de participación en el predio, se califica como agrícola. Sí, ahí sí dan un lineamiento más puntual. Y nosotros en Catastro, cuando hablamos de calificación y de evaluaciones como la que estamos aquí determinando, es el criterio que vamos a tener. Cuando hablemos de calificaciones y encontremos materiales que son miti-miti, pues desde luego un lineamiento, y lo dice el manual de reconocimiento, es que nosotros vamos a clasificarlo como el más caro. Entonces vamos a identificar como el material más costoso, va a ser el que vamos a calificar en cuanto a ese ítem puntual. Ya lo miraremos. Y lo mismo en cuanto a las cubiertas de las edificaciones, todo lo que nosotros hacemos tenemos ese criterio. Bueno, o en este caso puntual también lo define en cuanto a un uso puntual de destinación económica. El agroindustrial, pues se dice que se califican los predios destinados a esta actividad que implica cultivos de producción, transformación, industrialización y comercialización de productos agrícolas, pecuarios y forestales, como los que estamos viendo ahí en pantalla. Ahí estamos viendo cultivos, desde luego industrializados, vemos explotación de bovinos y maderables, bueno, otro tipo de explotación, ¿no? Entonces, como lo estamos viendo en estos ejemplos. Agroforestal, pues ahí la misma palabra lo dice, los ejemplos están dados y desde luego la definición. Predios destinados al establecimiento de aprovechamiento combinado de especies forestales con actividades agrícolas o pecuarias con arreglos diferenciados. Incluye la actividad agrosilvícola, silvopastoril y agrosilvopastoril. Todos estos términos, pues por supuesto, referidos a los animales que se utilicen y desde luego para explotación del alimento de los mismos. Comercial, pues más que evidente las fotos, por supuesto son destinos de predios cuya finalidad es realizar actividades económicas y para ofrecer o transar o almacenar bienes o servicios a través de un mercader o comerciante. Entonces, está todas las alternativas que estamos viendo en pantalla y desde luego el uso es como destino comercial porque está siendo explotado y desde luego estamos recibiendo beneficios por esa explotación. Como comercial, como comercial también estamos hablando de predios cuya finalidad es la actividad económica de ofrecer, transar o almacenar bienes o servicios a través de un mercado comerciante, o en la misma definición anterior que estamos viendo los ejemplos. Entonces, supermercados de grandes superficies, todo tipo de comercialización a todo nivel que se pueda llevar a cabo y que el predio esté destinado para eso, desde luego lo clasificamos como tal. Desde luego, cuando vayamos a adentrar dentro de la calificación, vamos a encontrar alternativas dentro de estas clasificaciones también de destinos económicos y es en cuanto a los usos. Porque hay usos dependiendo de las construcciones para que hayan sido realizadas, el uso que se le está dando y por supuesto van a estar incluidos dentro de estos mismos destinos económicos. Entonces no debemos confundir lo que es el destino económico, que como les decimos y lo mencionamos y de acuerdo a la definición debe clasificarse como un solo ítem, a los usos de las construcciones, que es diferente porque eso ya está referido a las calificaciones
que hacen parte de los predios. Entonces, una cosa son los destinos económicos y otra cosa son los usos. Entonces, dentro de los usos, por ejemplo, en comercio aquí, como vemos al costado derecho, encontramos el comercio como tal, el comercio como colonial, el comercio en propiedad horizontal. Entonces, pero desde luego todo eso son usos. Encontramos centros comerciales en propiedad horizontal, encontramos clubes y casinos, ¿sí? Encontramos hoteles en propiedad horizontal. Entonces, todo esto que estoy mencionando aquí, desde luego son usos que están asociados al destino económico comercial. Pero entonces, como les digo, no debemos confundir el destino económico con el uso de las construcciones, ¿sí? Porque el destino económico es, como les digo, asociado al terreno y las construcciones, mientras que los usos son únicamente de las construcciones, pero para calificar las construcciones. Bueno, están predios con destinación económica cultural, pues calificados estos como aquellos que son considerados como bienes culturales de la nación, y además los espacios destinados al desarrollo de actividades artísticas, como vemos ejemplos aquí, los museos, las casas culturales, aquí incluyen las murallas de Cartagena, bueno, todo este tipo de predios. Hay algunos muy particulares que tienen tratamiento muy particular porque desde luego son únicos, pero entonces debemos nosotros tener presente qué destinación le damos a alguno de estos predios, porque incluso vamos a encontrar incluso predios que ni siquiera están contemplados dentro de estas definiciones, pero lo que pasa en catastro es que nosotros debemos tener el criterio para asimilar alguno que sea parecido o que tenga que ver con lo que estamos encontrando en terreno. Y con las calificaciones pasa lo mismo. Si no todo está completamente definido, no todo está completamente dicho, sino que debemos también asimilar a algo que exista. Entonces, dentro de la temática catastral, esa es una de las condiciones y uno de los criterios que nosotros debemos acudir cuando no hayan definiciones completas o existan documentadas para poder tomar decisiones. Entonces son decisiones propias y nuestras, o en su defecto, si tenemos dudas, pues preguntamos. Educativos, pues más que evidente, predios donde se desarrollan esta actividad. Académicas, tanto educación, están contempladas todas lo que es preescolar, básica, media, superior. Se incluye jardines infantiles, escuelas, colegios, institutos técnicos, fundaciones educativas, centros de investigación y universidades, por supuesto. Entonces son destinos económicos educativos. Forestales, pues más que evidente, es para uso y explotación de este insumo como plantaciones forestales y comerciales y bosques naturales y seminaturales. Entonces los clasificamos dentro de este destino. Habitacionales, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el uso de esas edificaciones para vivir, sea en propiedad horizontal o no, esté reglamentada o no. Entonces dice que son predios de uso cuya finalidad es residencial y vivienda habitual de las personas. Y dentro de estos se incluyen parqueados, garajes y depósitos que están reglamentados dentro de la propiedad horizontal. Y la vivienda campestre. Entonces se clasifican con destino económico habitacional. Cuando vayamos a ver el tema de reglamentación, por supuesto, incluso hay generación de folios de matrícula aparte para el apartamento, aparte para el garaje, aparte para el depósito, pero igual deben calificarse como habitacionales y el destino va a ser ese. Industriales es más que evidente, pues son edificaciones diseñadas y construidas para este propósito, y desde luego se desarrollan actividades de producción, fabricación, preparación, recuperación, reproducción, ensamblaje, construcción, transformación de materias primas, tratamiento y manipulación de las mismas para producir bienes o productos, y que no están clasificados dentro de los predios mineros, ¿no? Como mineros ya es otra clasificación diferente. Pero entonces todo lo demás sí es industrial, que cumpla con estas características. Infraestructura desde la producción agropecuaria, pues obviamente son predios sobre los que hay o está contemplada esta actividad y son de interés para este sector, como los bancos de maquinaria, plantas de almacenamiento, centros de acopio, centros de transformación agrícola, mataderos, etc. Entonces, como les digo, pues ahí están ejemplos en fotos
y la definición pues igual nos determina, cuando tengamos dudas, qué se aproxima a lo que estamos encontrando para, desde luego, tomar la decisión correspondiente. Otro destino es la infraestructura hidráulica. Esto sí no se había incluido, como les decía en los anteriores. Y aquí están contemplados todos aquellos que están construidos para controlar, almacenar, conducir flujos continuos de agua, incluyendo ensamblajes, represas, acueductos, centrales de tratamiento y distribución, alcantarillado, estaciones depuradoras de agua, residenciales, distritos de adecuación de tierras. Toda esta infraestructura que está contemplada, como lo estamos viendo aquí en fotos, se clasifica como destino económico de infraestructura hidráulica. De saneamiento básico, pues todo el tema de manejamiento de basuras, como lo estamos viendo ahí, tal cual. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con basuras, pues estará contemplado dentro de este destino. Y de seguridad, pues obviamente son construcciones o predios destinados a salvaguardar el orden público y en donde incluyen las estaciones de policía, de batallones, las cárceles están aquí incluidas, como lo estamos viendo en las fotos. Las institucionales, entonces, cuando hablamos de destino económico institucional, debemos tener en cuenta que son predios que están destinados a la administración y prestación de servicios del Estado, de orden nacional y territorial, de los mismos municipios, entonces las alcaldías y todo lo que están asociados a ellas, o las gobernaciones, o desde luego los ministerios, todo esto, desde luego son predios con destino económico institucional. De minería de hidrocarburos, pues está contemplado y desde luego aquí está todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento directo de todos los recursos minerales y su transformación. Entonces son clasificados de esta manera. Y los lotes, entonces ya lo hablamos, están los lotes urbanizados y no urbanizados, entonces ya vimos que eran. Y desde luego pues hay ejemplos como lo que vemos ahí en la foto. Urbanizables, no urbanizados. Entonces, como estamos viendo aquí en la foto del costado derecho, toda esta área de terreno después al lado derecho de esta vía, como se dan cuenta, puede ser urbanizado, así como se hizo al costado izquierdo. Entonces, es un lote identificado así tal cual. Lote urbanizable, no urbanizado. Se puede urbanizar, pero no ha sido urbanizado. O lo que es los que hablábamos como lotes urbanizados que no han sido construidos. Entonces ahí vemos urbanismos que se han realizado y que hay lotes que no se han sido debidamente construidos y por lo tanto pues lo debemos clasificar de esa manera. Y los que son no urbanizables, pues desde luego ahí vemos ejemplos donde hay humedales, donde hay reservas forestales, donde desde luego no tienen otro tipo de clasificación que no pueden urbanizarse. Y pues la definición lo dice. Suelos de protección, incluyen predios de afectación como los que se utilizan para servidumbres o también para servicios públicos. Los pecuarios, pues ahí está los de explotación de este tipo de beneficios y aprovechamientos de animales para consumo, cárnico y de lácteos o uso artesanal como la lana, cuero, plumas. Entonces ahí vemos ejemplos, bovinos, desde luego todos los que son utilizables para esta uso y explotación, como la azucaría. Recreacionales, pues ahí están evidenciados, son de que predios destinados a equipamientos deportivos, recreativos, parques de propiedad privada, pública, clubes que son utilizados para generar bienestar físico y social. Lo vemos ahí. Religiosos, pues aquí dice que se clasifican cuya finalidad es el culto religioso público, incluye parroquias, basílicas, catedrales, santuarios, capillas, colegiatas, monasterios, conventos y seminarios. Aquí no sé por qué, y dentro de los códigos de uso nos vamos a dar cuenta más adelante, cuando hablamos de este tipo de predios están contemplados solamente los de destinación pues católica, ¿no? Pero pues de este tipo de cultos y religiones que existen adicionales, desde luego están, por ejemplo, si hablamos de iglesias, cuando veamos el código de uso de iglesia, que es el código 29, ahí solamente tenemos en cuenta este tipo de edificaciones para culto y uso solamente católico. Pues se hizo desde un comienzo así. Las demás son clasificadas como cultos religiosos, diferente a la católica. Entonces aquí pasa como algo parecido. Si hablamos de religiosos, estamos contemplando pues lo que están diciendo ahí y eso lo encontramos solamente
en la religión católica, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues igual, desde antes se ha hecho así, pues igual se sigue haciendo así. De salubridad, pues desde luego todo lo que tiene con hospitales, servicios de salud, puestos de salud, centros de salud, clínicas, laboratorios, todo lo que está referido al tema. Servicios funerarios, pues más que evidente para qué es. Entonces todo lo que tiene que ver con este tipo de cremaciones, entierros de personas, incluye parques, cementerios, funerarias, morgues, anfiteatros. De uso público más que evidente, pues obviamente es para uso de todo el mundo. Y desde luego destinados para eso, espacio público definido, zonas verdes, alamedas, plazas. No se incluyen las plazas de mercado, pero sí las plazoletas, parques, cuerpos de agua, áreas de control, protección animal, túneles, vías, ciclorrutas, glorietas, todo este tipo de predios. Ya cuando hablamos, bueno, ya nos dio la 1 de la tarde, muchachos, una y larguita, no sé qué tan lejos estamos, permítame, miro yo, de la finalización de esta presentación. Estamos en la diapositiva 47 y ya vamos hasta la 53, ya estamos cerca por terminar. Terminemos esta presentación para finalizar la clase, para que no la dejemos cortada. Entonces, sí, vengan, lo comentamos sin ahondar tanto en el tema para que lo tengan presente. Igual como les comento, se las envié, ya las compartí en el chat, ya la tienen ustedes. Entonces, cuando hablamos aquí de inscripción catastral, debemos tener presente que estamos hablando de cómo nosotros inscribimos los predios dentro de nuestras bases catastrales y obviamente asociado a la condición de propiedad. Entonces, estamos viendo aquí que como condición de propiedad, perdón, que dice predios no, que son no propiedad horizontal NPH, la condición de propiedad va a ser 0, como vemos en la tabla de la derecha. Predios en propiedad horizontal están debidamente reglamentados, como lo hemos mencionado. Ahí al lado derecho está la definición, pues no la vamos a leer porque ya hemos comentado el tema, que son propiedad horizontal en altura, entonces tienen condición de propiedad 9. Predios como condominio también reglamentados, pero reglamentados con áreas privadas de terreno, lo vamos a mirar cuando miramos la propiedad horizontal, y tiene condición de propiedad 8. Predios como mejoras, que lo hemos mencionado en propiedad horizontal o no, entonces están definidos con condición de propiedad 5 para los que no son en propiedad horizontal y 6 para que son, perdón, y para 6 los que son mejoras en propiedad horizontal. Y predios informales con la condición 2. Entonces, de esa forma nosotros, de acuerdo al número predial nacional, porque eso solamente lo identificamos allí, cuando lo veamos se van a dar cuenta que hay una casilla para definir esta condición de propiedad de acuerdo a lo que mencionamos. Entonces, los que no son en propiedad horizontal, pues lo estamos viendo ahí, son predios que no están sometidos a reglamentación. Entonces, casas comunes y corrientes, de pronto de 2, 3, 4 pisos que no están reglamentados. Predios en propiedad horizontal, pues desde luego existe una reglamentación, que en su momento lo vamos a mencionar, es la ley 675 del 2011, si no estoy mal, donde está contemplada toda la normatividad de cómo se debe reglamentar una propiedad horizontal. Y por supuesto, nosotros debemos inscribir un predio matriz en donde consignamos toda la información en la propiedad horizontal y pues una unidad predial donde ya identificamos cada una de las unidades que corresponden a esta propiedad horizontal. Así debe ser inscrita. Según el artículo 17 de la resolución 70, dice que la propiedad horizontal en forma especial de dominio en la que ocurren derechos de propiedad exclusiva de bienes privados y derechos de copropiedad sobre el derecho terreno y los demás bienes comunes. Y régimen de propiedad horizontal, sistema jurídico que regula el sometimiento de la propiedad horizontal de un edificio conjunto constituido o por construirse. Periodos en condominio, entonces están definidos como también igual con un matriz y una unidad predial diferente, como se dan cuenta ustedes acá arriba, perdón, antes, como lo hablábamos, propiedad horizontal en altura, pues siempre está asociado a apartamentos. Y cuando hablamos de condominios, siempre está asociado a áreas de terreno, casi siempre en zonas rurales, a veces se encuentran en urbano, pero son condominios. Y la reglamentación está sobre áreas privadas de terreno.
Condominios, como lo mencionábamos, son propiedades horizontales de cuyo reglamento se define para cada unidad predial cuya área privada es el terreno. Lo dije, adicional a la participación del terreno común, según el coeficiente allí determinado. Entonces, un ejemplo que vemos ahí, cuando veamos la propiedad horizontal, si lo vamos a mencionar un poquito más de fondo. Periodos en mejora, entonces son mejoras, como les decía, construcciones en terreno ajeno que desde luego están clasificadas como tal porque así lo identificamos en catastro y así son debidamente inscritas. Entonces existe mejoras en propiedad horizontal, desde luego que es una mejora en un predio que no está sometido a reglamentación y la mejora en propiedad horizontal la que sí está reglamentada. Entonces el artículo 20 dice mejora por construcciones y edificaciones en predios ajenos son construcciones o edificaciones instaladas por una persona natural o jurídica sobre un predio que no le pertenece, que es lo que hemos hablado. Entonces, hasta acá está la presentación que quería compartir el día de hoy. No sé si tengan preguntas, si quieren tienen alguna inquietud, si quieren hacer alguna precisión, los escucho. Entonces, muchachos, hablen que yo ya he hablado demasiado. Buenas, profe. Tengo una pequeña pregunta. Si estamos hablando a través del catastro multipropósito, acá digamos, en los países de Sudamérica, ¿qué país está, como decir, entre los primeros que tiene actualizado o tiene un mejor catastro multipropósito? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues realmente, personalmente no conozco el tema. Lo que sí nosotros tenemos como referente siempre es no tanto hacia América Latina, sino hacia Europa y por supuesto los referentes son los catastros de Suiza, así como los que nos han venido colaborando en los temas que son catastros que son más evolucionados y desarrollados, pero sí entiendo que nosotros, a pesar de como siempre se ha mencionado y a pesar del estado en que se encuentra el catastro, sí es como de los mejores que hay a nivel Latinoamérica. O sea, no de pronto el mejor, pero sí no estamos tan retrasados en el tema. Y desde luego ahora con esta nueva visión, por supuesto, ya que vamos tendiendo hacia un catastro mucho más desarrollado, así como lo manejan los países europeos. Pero entonces particularmente en Sudamérica no conozco ninguno que tenga este desarrollo con esta nueva visión. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Miramos el chat. Permítanme, miramos. Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. Yo soy una pregunta respecto al curso. Sí, señora. ¿Se va a hacer alguna práctica? Desafortunadamente no. Desafortunadamente, como esta es una capacitación virtual, no tenemos oportunidad de hacer prácticas. No, pero Yo siempre... ¿qué me refiero? ¿Sí? Es una práctica virtual dentro del mismo curso. Ah, ya. No, de pronto Con hay algún algunas... premio, con los documentos, con todo. No, sí, de pronto, desde luego vamos a desarrollar algunos talleres, sí, claro que sí. Por ejemplo, en nomenclatura, sí, de acuerdo que tenemos ahí un módulo de un taller que ustedes sí pueden desarrollar. Sí, claro, aquí de pronto vamos a hacer algunos, pero el tiempo no nos da para que hagamos muchos talleres porque, como les comento, son temáticas que, como se dan cuenta, son muy extensas y es mucho tema de fondo que sí valdría la pena hacerlo porque, como les decía, esto se aprende haciendo, pero que no hay el tiempo para llevarlo a cabo. Pero Al menos sí, un sí. predio, puede ser, digamos, un predio urbano. Pues yo doy una sugerencia, ¿no? Ujú. Urbano, uno rural, un PH, que son los más básicos, ¿no? Sí, claro, pero como lo comento, incluso cuando hacemos los cursos prácticos, desde luego sí, ahí sí hacemos muchos talleres, incluso les dejamos tareas para que ustedes hagan presentaciones y desde luego también así hay un poco más de dinámica para el aprendizaje. Pero es que este tema, como les comento y ustedes se dan cuenta, tiene mucho de fondo, ¿sí? Y pues la idea Sí, es que tiene mucho tema. en el curso, por supuesto, conozcan desde luego los conceptos y desde Sí. luego escuchen experiencias y escuchen profundización en algunos temas, pero ponerlo a que haya prácticas de todo, pues sería complicado el tema. Pero sí, desde luego, sí hay algunos talleres que se pueden llevar a cabo.
De escalas también por ahí hay algunos talleres. Yo por ahí tengo unos talleres de escala, un taller de nomenclatura, pero sí podemos desde luego llevar a cabo algunos Y, talleres que profe, vamos una a realizar. pregunta también, un ejercicio Sí, con de ARGIS. Ese tema es muy importante también. bueno, sí, su merced lo comenta, pero existen los módulos 7 y 8 que son los últimos y ese es exclusivamente para este tema, que es lo que a ustedes más les gusta, a los que manejan el Sí. tema, van a profundizar en eso y desde luego la digitalización de la información catastral. Entonces aquí Ujú, sí que van a tener clases prácticas porque desde luego esto se hace es haciéndolo, no claro. mostrando como lo estoy haciendo yo, porque desde luego es aprender a manejar esta herramienta que es el ARGIS. Entonces son los dos últimos módulos que ustedes van a tener oportunidad de realizar está contemplado dentro del curso. ¿Listo? Otra preguntita. Sí, ¿Qué señor. horarios así solamente se van a manejar? ¿Qué días este curso? Pues el curso, de pronto, como lo han comentado en los otros módulos, lo estamos haciendo el viernes de 7 a 10 de la noche y los sábados de 8 a 1 de la tarde. Ah, ya. ¿Esta es la primera clase? Sí. Esta es la primera clase de este módulo, módulo 3. ¿Cuándo vuelve a haber otros módulos? La próxima clase de este módulo 3 es el viernes siguiente, el viernes 6 de agosto de 7 a 10 de la noche. Y ya viene el módulo 4 que será de hoy en 8 días de 8 a 1 de la tarde. Mm. Sí, cada Ah, ya. módulo, cada módulo es un viernes y un sábado. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que Entonces, Buenas tardes. yo quisiera hablar con nuestro privado, en privado un momentico, ¿a qué hora nos podemos comunicar? Necesito comentarle una cosa, una información. respecto a qué, perdón. No, es algo personal. ¿A qué hora lo puedo llamar? ¿O a qué número? Eh, tocaría mirarlo más tardecito. Bueno, ahorita miramos cuando terminemos la clase, le comento. ¿Listo? Ah, bueno, listo, listo, profe. Bueno, gracias. Bueno, sí, con gusto. Sí, ¿y alguien iba a preguntar Buenas algo, Iván? tardes. Buenas tardes. Tengo una consulta. Dentro de 8 días, que es 7 de festival, igual tenemos clase normal. Bueno, eso. A ver, ¿qué nos ha dicho nuestro amigo? Nuestro amigo Hernán creo que ya les envió la programación de las clases, que es el ingeniero de la universidad que coordina pues, el curso. Permítame, yo miro. Permítame un momentico, miro donde. Bueno, mientras tanto, si quieres, pregunta otra cosa y ya ahorita, como te voy a buscar dónde él nos envió la programación. Espérate un momento. Profe, Eh, buenas. Disculpe, sí, otra señor. preguntita. Ahorita Sí. que la compañera habló sobre los sistemas de información geográfica, ¿no? O sea, Sí. se nos va a enseñar desde cómo activar o instalar el programa, porque, o sea, hay personas que a veces no conocemos mucho de los software que son pagados. Por ejemplo, lo que decía ella, ARGIS, es un software Sí. pagado, ¿no? Entonces se debe hacer un craqueado que se llama para instalarlo, ¿no? Lo diferente de QSIG. Entonces es como que si nos va a enseñar desde cómo instalarlo y pues tenerlo con el crack que dicen. Gracias. Sí, claro, para para el tema de digitalización, incluso, claro, el compañero que va a socializar el tema, desde luego va a decirles cómo se descarga y les va a compartir un, un programa de ArcGIS, desde luego básico, y desde luego cómo lo instalan y por supuesto también cómo pueden acceder a digitalizar con software libre como el QGIS. Entonces, desde luego en este módulo van a tener la alternativa. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Entonces, con gusto, en los módulos 7 y 8 son los dos últimos, van a hablar todo el tema de manejo de sistemas de información gráfica referidos a la digitalización de la información catastral. ¿Sí? A ver, por aquí están preguntando cosas, permítame, yo miro. Alguien pregunta, Freddy dice, ¿así el impuesto predial se grava en Hacienda en virtud de la destinación económica del predio? Sí, incluso eh,
Los municipios tienen toda la potestad porque ahí, como si les digo, la potestad del cobro de impuesto predial, hasta ahí llega el catastro. Hoy en día ya como los gestores catastrales van a ser los mismos municipios o asociaciones, ya tienen injerencia directa con el catastro y con el cobro de impuesto predial. Pero el cobro del impuesto predial lo define es el municipio y desde luego lo determina, puede cobrarlo por destinos económicos, puede tenerlo en cuenta si lo han clasificado algunos. Y las tarifas, desde luego, también ellos son los que las limitan y las cobran, ¿sí? Lo que refiere al impuesto predial. ¿Listo? Es lo que estaban preguntando por acá último. Dice aquí, recuerda que la calificación se toma es a la fecha de la visita, así lo dice el manual. Sí, señor. Lo que calificamos nosotros, lo vamos a ver en los módulos 5 y 6, es lo que encontramos en terreno en el momento de la visita. Entonces, si nosotros vamos a un predio que es un lote, pero cuando se acaba el proceso de actualización ya construyeron la casa, pues en el momento de la visita era un lote, pues seguirá figurando como lote, a menos que el propietario vaya a catastro y diga, por favor, incluya mi construcción porque yo ya construí mi casa. Entonces, por favor, incluya la construcción para que yo pague impuestos sobre la construcción existente. ¿Sí? Entonces, siempre lo que nosotros calificamos en terreno es cuando vamos en el momento a terreno. De ahí está la evidencia que nosotros vamos a tomar de la fotografía del predio cuando vamos a terreno. Entonces, no nos pueden culpar de que existe algo construido cuando hizo un proceso de actualización si en el momento de la visita no estaba. Sí, nosotros lo que hacemos es efectivamente incorporar lo que existe en la visita. Profe, otra pregunta que me Sí, embarga. señor. Mire, Sí, lo que señor. pasa, no sé si tendrá algún tipo de penalización, digamos, cárcel o eso, ¿no? Porque, verá, en un municipio que yo conozco, digamos que hay unos predios que están en la zona suburbana, o sea, un poquito alejados de lo que es pueblo, pero ahí se han hecho casas de familias pudientes, ¿no? Casas pues, que tienen ya, pues, que dice usted, propiedad horizontal y son como casas bien estructuradas, con acabados, todo eso. Pero yo por una cierta curiosidad busqué, como decir, usted me hablaba del código predial, ¿no? Uh-huh. Y traté como que de buscar ese sector y ese sector más o menos como detallas el código predial no aparece, ¿no? Y lo busqué también así como en IGAC página y ese sector Sí. aparece todavía como lotes así, como decir agrícolas. Entonces mi pregunta es, ¿esas personas están pagando por su casa, o sea, el precio adecuado o siguen pagando el solo lote, nomás como lo que acaba de decir usted, solo simplemente es un lote, como decir, lo tienen con hierba y listo y pagan lo que supuestamente es, aunque ya tengan una casa de 4 pisos? ¿Qué sería en ese caso? Bueno, pasa, sucede acá, ese día acontece que eso suele pasar. Entonces suele pasar por corrupción, suele pasar por intereses, suele pasar que construye la gente lo que quiere y no hay control por parte del municipio. Entonces, primero que todo es que, de acuerdo a la norma, la oficina de planeación permita que esto suceda cuando se supone que son predios que tienen un uso eh, de suelo completamente diferente o no puede realizarse. ¿Sí? Entonces, si lo hacen es porque lo permitieron, uno. Dos, si existe inscrito en la base catastral, desde luego puede también pasar dos cosas. Uno, por corrupción, que en el momento que se haya hecho la visita se haya omitido esa construcción, pues por conveniencia, porque haya habido otros intereses y desde luego eh, manos oscuras, pues pueden imaginarse lo que quieran y no se haya incluido. O dos, que el municipio esté desactualizado y desde luego tiene 5, 6, 10 años de no actualizarse y por supuesto la construcción no ha sido eh, desde luego contemplada o incluida dentro del proceso de actualización. Entonces, hay diferentes circunstancias por las que puede pasar eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo real. Sí, profe, porque esa pregunta me surgió porque con el primer profesor que tuvimos del Sí, curso justamente, él nos mandó a investigar en unas páginas sobre Hacienda, ¿no? Y en esa sí. había unos Excel que detallaba hasta qué época estaba el predio y en mi municipio que Ajá. le digo estaba hasta el 2009, no, 2009 fue la última, o sea, el reporte que hay. Entonces, por eso le digo, desde esa época como que se tiene solo eso y hasta ahora que llevamos 2021. Entonces,
O sea, Ujú. los propietarios de esas casotas de 4 o 5 pisos, ellos todavía están pagando, o sea, como si fuera el lote nomás, era mi pregunta. Sí, sí, exacto, porque es que incluso el deber ser para un propietario es que si yo tengo un lote y yo lo construyo, pues debo hacer una declaración de construcción mediante un acto público que es una escritura y la registro y por supuesto la llevo a catastro para decir, mire, ya hice esta construcción, por favor incluyanla en sus bases de datos para que de luego yo aparezca ahí y pague el impuesto predial de mi casa. Es el deber ser, pero la gente no lo hace, ¿sí? La gente lo que hace es esperarse hasta que haya el proceso de actualización, que haya el recorrido correspondiente, identifique que esa construcción no está y desde luego sea debidamente inscrita. Así sea de 5, 6, 10, 15 años atrás, si la última actualización se hizo hace 16 años, pues no existe. Si ellos no la declararon, pues obviamente hasta ahora se va a incorporar en el momento en que se haga la actualización catastral. ¿Sí? Entonces, eso es lo Muchas que pasa. gracias. Me quedó claro, Bueno, muchas señor. gracias, profe. Vale, con gusto. Alguien me preguntaba, por aquí estaba mirando la planificación que hay del curso y el ingeniero Hernán que nos envió, si está contemplado el 7 de agosto para que haya clase. O sea, el módulo 4 empieza el 7 de agosto, para quien me preguntó. Ok, listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra inquietud? No se me está dando. Bueno, muchachos, ya también deben de estar cansados, por supuesto, claro. De por sí este módulo de los sábados es bastante largo, pero como se dan cuenta, tema hay y todavía sigue quedando. Como se van a dar cuenta de la temática que mencionamos que íbamos a tocar, pues no tocamos muchos de los temas y todavía quedan otros por tocar, que solo tendríamos 3 horas del viernes para mirarlos. Entonces, como se dan cuenta, la temática catastral es bastante profunda y hay muchos temas por tocar. De todas maneras, entonces dejamos la clase del día de hoy. Nos vemos entonces el viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias por su atención y su participación y entonces quedamos atentos. ¿Listos? Muchas gracias, Ok, profe. Hasta pronto. muchas gracias. Bueno, con todo Muchas gusto. gracias, Tarde. profe. Gracias. Con todo gusto. Feliz fin de semana. Listo, Que Raúl. estén muy bien. Gracias. Que estés bien. Vale, igualmente, Freddy, que esté muy bien. Bendiciones, brother. Cuídate. Gracias, igualmente. Muchas gracias.